Muy Buenas buenas tardes, Seda, acá tardes, muy estamos. buenas tardes. Acá estamos. En nombre de este Consejo Federal te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Un muchas tema, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a hablar en el día de hoy de este derecho real de superficie. Y esperemos que sea útil para todos los que nos están viendo. Es un tema que, como ya dijimos en la presentación al mediodía, es un tema que a mí me apasiona y bueno, de alguna manera tomamos contacto cuando empezamos a estudiarlo y a escribir en algún momento. Y realmente, bueno, te digo, me lo propuso nuevamente el escribano Rodríguez Acuña, el exponer sobre el tema. Yo ya había participado, como vos mencionaste, en la jornada notarial bonaerense en 2013 con este tema junto al escribano Nicolás Olivo Schuller. Hicimos un trabajo conjunto y bueno, obtuvo ese premio que vos mencionaste. Bueno, cuando me lo propuso le dije que sí, por supuesto, estaba dispuesto y realmente para mí es un honor poder dar una mano en esta capacitación que realmente la están llevando con mucho esfuerzo y con muy buen nivel. Para mí es un honor poder colaborar con esta acción que realmente creo que es muy útil para todo el notariado del país. así. Como mencionamos al mediodía en la presentación, nosotros tenemos que tener en cuenta que este derecho real eh, es consecuencia de alguna manera de la evolución de las ideas sociopolíticas y económicas a través de los siglos, y no fue la misma concepción que se tuvo allá por el siglo VII a.C. y la que tenemos ahora. Tampoco fue una línea recta en el cual la concepción fue siempre la misma, sino que de alguna manera fue cambiando con el cambio de las ideas socioeconómicas. Inclusive nosotros en nuestro país, este derecho real era inconcebible en el siglo XIX. Y hoy, ya a principios del siglo XXI, lo hemos introducido en la legislación y hoy lo disponemos de este derecho real de la manera más natural. Y esto es gracias a la distinta evolución de las ideas. Fue parte importante también la introducción de la ley 13.512 de partida horizontal, que de alguna manera ha venido a resquebrajar un poco el concepto clásico del principio de accesión, que es el que imperaba en toda su magnitud durante todo el siglo XIX. Y es así como, bueno, para, para la gente de nuestro siglo, inclusive de la segunda mitad del siglo XX, el principio de accesión ya no es algo rígido. Y nosotros lo percibimos cuando vienen nuestros clientes a nuestras oficinas, donde de manera natural nos vienen a requerir de alguna manera que instrumentemos algún tipo de protección jurídica sobre construcciones que se hacen en inmuebles ajenos. El caso bien típico de los hijos que construyen en el contrafrente, en el fondo de los terrenos de la vivienda de sus padres, o de alguna manera las construcciones que se hacen en forma precaria y que de alguna manera nos están dando la pauta de que el principio de accesión no está tan arraigado en estos tiempos como lo estaba arraigado por ahí hace 100 años atrás. Inclusive más, de forma anecdótica, nos habrá ocurrido a más de uno de nosotros, que a nuestros clientes por ahí, cuando compran un lote baldío, les autorizamos la escritura, le damos la escritura y por ahí nos vienen a consultar 10 años después, diciéndonos que, bueno, ellos
construyeron sobre ese inmueble y que ahora quieren la escritura de la casa. Este hecho que para nosotros es natural de la vigencia del principio de accesión, ya hoy para la gente no lo es tanto y no tiene ese rigor que por ahí en el siglo XIX esas preguntas no la haría la gente por los principios rectores de la concepción filosófica de ese momento. Hoy le tenemos que explicar a la gente, mire, usted tiene la escritura del terreno y todo lo que construya en ese terreno por el principio de accesión es suyo y por lo tanto no necesita una nueva escritura de su vivienda. Pero bueno, eso es algo que está demostrando de alguna manera que el principio de accesión no es tan fuerte como antes y posiblemente estemos en una evolución semejante a la que ocurrió por allá a fines de la Edad Antigua y principios de la Edad Media. Eso se verá con los años. Lo mismo ocurrió con la ley 13.512 ya en el siglo pasado, donde era inconcebible antes el de dividir horizontalmente un edificio. Es más, el mismo Vélez-Sarsfield en sus notas lo juzgaba como algo totalmente inconveniente, ¿no? Y es más, nosotros también hemos comentado al mediodía que cuando nos tocó estudiar allá derechos reales, nos topamos en las primeras clases con la disposición del 2614. Y ese 2614, de alguna manera, a pesar de tener las disposiciones del 2512 y 2513, fulminaba cualquier posibilidad de constituir derechos de superficies. De manera tal que, como a modo de advertencia, Vélez ya nos daba la directiva de que no podíamos pensar en constituir derechos enfiteuticos, ni de superficie, ni censos y rentas por plazo mayor a 5 años, ni imponer vinculación alguna. Eso que para nosotros se nos grabó a fuego, de alguna manera después lo tuvimos que ir desandando porque la evolución de las ideas nos fue demostrando, no solamente en nuestro país recién ahora, en 2001, lo hemos incorporado, sino que desde el Código Civil Alemán en 1900, de ahí para acá, en toda la evolución del siglo XX, se han ido incorporando el derecho real de superficie en las distintas legislaciones. Es así que este derecho ha tenido una evolución cíclica, de alguna manera, desde sus orígenes. Y un poco vamos a hablar de forma breve de cuáles fueron los orígenes muy bien los historiadores no lo pueden precisar. Dentro de los relatos históricos se habla ya de los historiadores antiguos, que por ahí el primer caso de superficie fue el de la fundación de Cartago. Pero no se puede precisar, eso es más anecdótico o de leyenda que otra cosa. Lo que sí se puede precisar de alguna manera es que ya para el siglo V a.C., en Roma, ya que esta es una institución netamente romana por la configuración que tiene, si bien sufrió la influencia del derecho germánico, en Roma nació por la necesidad, como siempre nacen estas excepciones al principio de accesión, la necesidad de dar respuesta a la falta de inmuebles para albergar a los cientos de personas que se dirigían a Roma buscando una vivienda. Y esto motivado por distintas razones. Las personas que de alguna manera buscaban una mejor vida, en muchos casos a partir del siglo IV a.C., por las numerosas contiendas bélicas que se desarrollaban ya en esa época, que hacía que
los campesinos que trabajaban para algún patrón quedaban de alguna manera sin la protección de su patrón y tenían que buscar un refugio en la ciudad de Roma. Y Roma así fue creciendo urbanísticamente en forma totalmente desordenada. Esto aún hoy lo podemos comprobar si vamos a visitar la ciudad, cómo quedó diagramada en forma caótica con sus calles circulares, cortadas y demás. Bueno, la Roma antigua era mucho peor, por supuesto, y se fue construyendo sobre la marcha sin ningún patrón urbanístico, que por supuesto no podía concebirse en esa época. Y ante la necesidad de vivienda que tenía la gente, muchas veces los magistrados daban en concesión las tierras públicas para que los peregrinos que se dirigían a la ciudad de Roma para afincarse y vivir en ella, pudieran de esa manera edificar sus propias viviendas en terrenos del erario público, del acervo público, a cambio del pago de un canon periódico. Y esto funcionó de tal manera que al poco tiempo pasó a ser imitado por los privados, de manera que ante la falta de vivienda, los dueños de fondos privados le concedían a esta gente, que ya empezaba a llamarse inquilinus, o sea, el inquilino locatario, la posibilidad de que el propio inquilino construya su propia vivienda a cambio de un canon. Esto, que en principio fue la construcción en planta baja o en planta primer piso, llegó a tener tal desarrollo ante la escasa superficie que tenía la ciudad de Roma, de llegar a edificios de 6 o 7 plantas. Y esta solución de la superficie se parecía más a una propiedad horizontal en torre que un derecho de superficie, tal como lo estamos concibiendo por ahí en la actualidad. Con el transcurso del tiempo, estos inquilinos que estaban facultados para habitar estas viviendas que ellos propios construían, o más adelante, que había construido el dueño y que le facilitaba el uso y goce de estas viviendas, necesitaron de la protección jurídica contra intentos de turbación por parte del propietario del inmueble en un principio, o en el futuro de terceros que por diversas razones, o porque querían también un espacio en esas viviendas, o por deudas, pretendían usar y gozar de estos espacios de vivienda que estaban cedidos al inquilinus de manera onerosa bajo esta contraprestación del pago del canon. Esto fue teniendo su desarrollo, pero todo lo que caracterizó ese periodo que llamamos del derecho romano clásico es el respeto al principio de accesión. No podemos concebir, de alguna manera, que la relación jurídica que tenía estos inquilinus eran relaciones típicas de un derecho real, sino que eran relaciones de derechos personales. Eran relaciones entre propietario y superficiario, como ya se lo llamaban, relaciones contractuales, pero que no trascendían los derechos personales. Pero derechos personales con un interdicto, que es el interdicto de superficie que había inventado el pretor, que los protegía de cualquier acto de turbación que pretendiera el dueño o los terceros. Esta figura después fue evolucionando ya a fines de lo que fue el periodo clásico y en el posclásico, para más tarde, también por obra pretoriana, revestir a estos superficiarios no solamente de un interdicto, sino también de una acción real.
o una acción en el posclásico, una acción con efectos reales. De manera que no solamente podía ampararse de los actos de turbación del dueño o terceros, sino también de verdaderos actos, protegerse de verdaderos actos de posesión de otras personas, de manera que pudiera recuperar el uso y goce de esas viviendas. Ya más adelante, en la etapa justinianea, ya en Oriente, en el Imperio Romano de Oriente, la superficie cayó bajo la influencia de un instituto bien oriental del Imperio Romano de Oriente, que era la enfiteusis. Parecido, primo hermano de la superficie, pero con otra extensión y con otra configuración, con mayores facultades para el enfiteuta, con un plazo de duración mucho mayor. Tengamos en cuenta que en Roma la superficie no podía exceder los 5 años de duración y que necesitaba renovaciones continuas y periódicas a cada vencimiento. La superficie, el enfiteusis, que es un instituto netamente helénico, los plazos de duración eran muy extensos. De manera que la superficie pasó a ser como una subespecie de la enfiteusis que sí era regulada en los cuerpos jurídicos justinianeos. Y esto provocó de alguna manera que ya a fines de la etapa justinianea la superficie empezara a transformarse en un derecho real autónomo, siempre entendida como subespecie de la enfiteusis, pero ya no una relación contractual de derechos personales con la protección de un interdicto y una acción, sino que ahora sí pasaba a ser un derecho real autónomo con una acción real propia de ese momento. Ya en la Edad Media, en lo que la historia llama el derecho, la etapa del derecho intermedio, por obra de los glosadores, se empezó a tratar un poco más el derecho de superficie y se concibió este derecho de superficie como un derecho donde existían dos cosas netamente diferenciadas. Uno era el suelo y otra era la edificación, la plantación que estaba emplazada sobre el suelo. De manera tal que esas dos cosas corrían suertes separadas. Esta posición de una coexistencia de dos propiedades simultáneas, una concepción binaria de esta convivencia de dos propiedades simultáneas, que cada una corría con una vida totalmente distinta, diferente de las demás. Acá ya no teníamos la concepción, como en el derecho justinianeo, de una suspensión temporaria del principio de accesión, sino que por obra de los glosadores se concibió ya el derecho de superficie como un derecho que producía una supresión, una derogación durante su existencia del principio de accesión. Y esto se fue conservando con los siglos. Fue así que así llegó, por ejemplo, a España, donde está mencionado en la ley 74 de Toro la coexistencia de un señor del dominio directo y un señor del dominio útil, que era el superficiario, en un supuesto muy particular de los derechos de preferencia en lo que era la venta de los inmuebles del acervo hereditario frente a los parientes. Pero bueno, así en forma incidental se menciona, lo que nos está dando la certeza de que existía algún tipo de regulación sobre el derecho de superficie.
No lo encontramos en precedentes anteriores, el derecho español, ni en el fuero juzgo del derecho visigótico, ni tampoco en las leyes de partidas, que, bueno, cuando uno empieza a leerlas son fascinantes por esa casuística que trata de abarcar distintos aspectos de las leyes de partidas, pero que en este supuesto, en este instituto, no estaban previstas ni estaban legisladas. Esta situación se mantuvo hasta que llega un fenómeno que fue, un fenómeno histórico, que fue la Revolución Francesa, que viene de alguna manera en forma drástica a derogar todas estas facultades de los dueños de la tierra, de otorgar estos derechos a terceras personas para que construyan en estos inmuebles que pertenecían en dominio a otra persona, y de manera que esta divergencia entre dominio directo y útil, el principio tenía que desterrarse y receptar de alguna manera el principio clásico del del principio de accesión, para poder a partir de ahí plasmar en el Código Civil francés todo el principio de que la propiedad se extendía, como decían los romanos, del cielo al infierno, y el principio de superficie solo sedit, de que todo lo edificado se presume que pertenece al dueño del suelo. Esta directiva, de alguna manera, que después fue receptada, salvo en el Código Civil austríaco, por todas las legislaciones europeas, llega también a nuestro país de mano de Vélez Sarsfield, que la receptó con expresión de mucho de fundamentos del pensamiento económico del siglo XIX, donde consideraba que esta separación y coexistencia de dos propiedades, por un lado la propiedad del suelo y por el otro lado la que vamos a llamar propiedad superficiaria, hacía que se desmejorara la renta de las tierras, y eso de alguna manera promovía la existencia de tierras improductivas y dificultaba la actividad productiva y el enriquecimiento por la explotación de la tierra. Esta situación de alguna manera predominó durante todo el siglo XIX, y durante el siglo XX, por influencia del Código Civil alemán, que fue en 1900 el que inició esta carrera, todas las legislaciones europeas fueron copiando esta introducción del derecho de superficie, y así los distintos códigos europeos se fue receptando este derecho real, y así pasó a América, donde los distintos códigos, sobre todo sudamericanos, han receptado este derecho real de superficie. En nuestro país, por supuesto, el 2503 no lo enumeraba, seguía el 2614, hasta que se sanciona la ley 25.509 de superficie forestal, que viene a derogar la prohibición para poder receptar la superficie en nuestra legislación, y legislar sobre un supuesto de superficie muy limitado, que algunos autores llaman como un microsistema, donde la legislación estaba restringida a lo que era la actividad forestal y de silvicultura. Una ley muy escueta que ni siquiera definía qué era la actividad forestal y la silvicultura, que había que ir a la ley 25.080 de la promoción de la actividad forestal para poder comprender cuál era el alcance. Muy criticada en este sentido porque dejaba afuera las plantaciones. O sea, se restringía simplemente a la actividad de producción
de plantas arbóreas para la industria maderera. Muy importante, por cierto, en ciertas regiones de nuestro país, en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Misiones, en la provincia de Chaco, por supuesto, en la provincia de Formosa y de Salta, donde la actividad de maderera, de explotación de los bosques, era importante, pero casi con muy poca posibilidad de aplicación en el resto de las provincias. Esto, por supuesto, que igual sirvió como puntapié para considerar a la superficie ya de otra manera, como un derecho real que podía tener cabida en nuestra legislación, y fue así que en los distintos encuentros doctrinarios, en las distintas jornadas nacionales de derecho civil, se fue aconsejando la introducción del derecho real de superficie, y así fue receptado en los distintos proyectos que tuvimos de codificación civil y comercial, hasta que el proyecto que hoy es Código Civil y Comercial de la Nación, lo recepta en los artículos 2114 a 2128. Nosotros lo que mencionamos al mediodía es que en este caso tenemos una normativa que no es solamente ocurre en el derecho de superficie, sino en muchos institutos, es un poco limitada en su extensión, es un poco escasa. ¿Y por qué es así? Porque en materia de derecho real de superficie, sobre todo, es muy importante lo que esté previsto en el título de constitución de este derecho real. Y por eso resaltamos al mediodía que es muy importante que nosotros los notarios adoptemos esta herramienta que es muy útil, sobre todo en los emprendimientos empresariales económicos, que tiene cabida principalmente en aquellos supuestos donde el dueño de la tierra no sabe cómo explotarla, y hay otro que sí sabe explotarla, pero que no le interesa comprar la tierra. Entonces, cuando se da la conjunción de estas dos voluntades, o de estas dos ideas, es que este derecho real puede tener cabida. Muchas veces el dueño de la tierra no quiere, no sabe cómo hacerlo, o no puede explotar en un emprendimiento determinado ese inmueble, no sabe, por ejemplo, cómo plantar, cómo forestar, o cómo construir. Y sí puede recurrir el auxilio de otra persona que sí sabe hacerlo, pero por ahí no le interesa ser propietario del suelo, porque lo que interesa a él es explotar lo que está sobre el suelo, o también, por supuesto, lo que está debajo del suelo. Y así, hoy vemos que este derecho real es muy importante, y va a ser muy importante, por ejemplo, en los centros comerciales. Porque en muchos casos los centros comerciales pueden tomar esta figura para la explotación del mismo, y que por ahí al centro comercial no le interesa ser el dueño del suelo, a él interesa qué es lo que está construido y explotar lo construido. Muchas veces en este entender, ¿no?, de que el dueño, la sociedad propietaria del centro comercial, no le interesa la propiedad del suelo, se recurre por ahí a relaciones contractuales de derechos personales, relaciones locativas, que bueno, pueden hacerlo salir del paso, pero que no es lo adecuado. Y que vamos a ver nosotros que por ahí revestir a la persona que está haciendo el emprendimiento de un derecho real autónomo le va a permitir que se pueda financiar de mejor manera, porque va a tener, por ejemplo, la facultad de hipotecar el inmueble, la propiedad superficiaria que está construyendo, hipotecar inclusive su derecho de superficie, cosa que el inquilino no lo puede hacer. Entonces, financiarse el inquilino como explotador del centro comercial, le va a ser mucho más oneroso.
Otro supuesto que puede utilizar esta figura, por ejemplo, es la construcción de cocheras, donde ahí estamos viendo al revés. Eso. Cuando hablamos de superficie no solamente estamos hablando de De la parte de la arriba. posibilidad, claro, de expandirse o de proyectarse sobre el vuelo, sino también Claro, sobre el subsuelo. La explotación del sobre el subsuelo que subsuelo. es muy importante. Y entonces, también a la persona que le interesa explotar una cochera, por ahí le resulta muy útil tener un derecho real que le posibilite de alguna manera financiarse y explotarlo de mejor manera. Inclusive, ese superficiario puede ceder el uso y goce mediante un contrato de locación a terceros y de esa manera también ceder la explotación a otros. O sea, hay muchos supuestos donde esto puede ser importante. También la actividad forestal, cuando el dueño del Sí. suelo no sabe hacerlo, puede recurrir a un profesional que sí sepa cómo plantar, cómo forestar y después explotar esa forestación. O ahora tenemos la posibilidad de utilizar el derecho de superficie sobre las plantaciones. ¿Qué mejor que por ahí el dueño de una fracción de campo pueda explotar una parte determinada, porque inclusive el derecho de superficie se puede afectar sobre partes determinadas del inmueble, a la explotación de montes frutales o de viñedos. Esto que de alguna manera requiere de la actuación de un profesional, qué mejor que sea ese profesional el titular del derecho real sobre esa propiedad superficiaria que es de la materia de su conocimiento. Entonces, hay muchas situaciones que hacen que esta figura sea interesante, que sea muy beneficiosa para la explotación, pero como dije, estos 15 artículos del Código Civil y Comercial, en muchos casos, están remitiendo a, salvo pacto contrario, lo que contenga el título constitutivo que va a ser creado por el notario. Y el notario tiene que definir muchas de las situaciones que tiene que ver con el desarrollo de este derecho de superficie, derecho que es temporario, pero que prevé plazos máximos bastante extensos para su constitución, que Extensos ahora son los vamos plazos, a ir viendo. Entonces, si la superficie se conviene por un plazo máximo, tenemos que darle a la gente cierta previsión de todas las situaciones que pueden ir planteándose durante el ejercicio de este derecho real para poder evitar, como es nuestra función, cualquier conflicto que pueda suscitarse en el futuro. Ahora ya yendo a lo que es nuestra legislación en particular, el derecho real de superficie está definido en el artículo 2114 y nos define al derecho real como un derecho real temporario, en principio, que se constituye sobre un inmueble ajeno que otorga a su titular la facultad de uso, goce y disposición sobre el derecho de plantar, forestar o construir, o también sobre lo plantado, forestado o construido en el terreno, el vuelo o el subsuelo, según las modalidades de ejercicio y el plazo que estén contenidos en el título suficiente de constitución. De esta manera, esta definición legal, que en muchos casos los doctrinarios critican que un código deba contener definiciones legales de los institutos, en nuestro caso es útil porque está dando pautas de cuáles son los caracteres que tiene este derecho real y estatutariamente nos va a definir cuál es el alcance de nuestro derecho. En principio menciona que es de carácter temporario. El derecho real de superficie, como característica sustancial, es la de ser un derecho real temporario. Está definido por un plazo máximo determinado,
no puede ser un plazo indeterminado, está pautado en cierta cantidad de tiempo. Algo que define el código es la de la naturaleza que tiene este derecho de superficie, que es la de definir que se trata de un derecho un derecho real sobre inmueble ajeno. Esto ha dado y sigue dando en la doctrina cierta discusión, no en este momento, sino a nivel comparado, porque hay distintas tesis de cómo definir el derecho real de superficie. Se lo puede definir como lo hace nuestro código, como un derecho real sobre inmueble ajeno, pero también hay algunas legislaciones que lo definen como un derecho real sobre inmueble propio, o mejor dicho, un derecho real sobre cosa propia, que va a ser la propiedad superficiaria. Y esta era la definición que daba, por ejemplo, la ley de superficie forestal, que definía el derecho real de superficie como un derecho real sobre cosa propia. En esta disquisición sobre si tenemos que enrolarnos en una posición o la otra, tenemos que tener en cuenta que esta posición no es una posición monista que tiene nuestro Código Civil y Comercial, sino que de alguna manera la definición legal del 2114 está previendo lo que se llaman los dos planos. Claro. El derecho de superficie, el objeto no solamente es este derecho, o la modalidad del derecho de superficie es modalidad derecho, pero también modalidad propiedad superficiaria. El derecho real, es tan derecho real de superficie, el contenido de las facultades que le da ese derecho a plantar, forestar o construir, como el derecho que tiene una persona, el superficiario, sobre lo plantado, forestado o construido. Es tan derecho real de superficie uno como el otro. Esto es lo que llama nuestro código las modalidades. Son los dos planos. La modalidad derecho y la modalidad propiedad superficiaria. Es ¿sí? Pleno este derecho, porque claro, la 25.509, el problema era que tenía solamente sobre la superficie forestal, no comprendía lo edificado. Así es. De manera que el Código Civil y Comercial de la Nación prevé como derecho real completo, tanto forestal como también contemplar las edificaciones, que en estos tiempos son muy útiles porque tienen muchas edificaciones, de hecho, que tienen como titular una persona diferente del titular del inmueble mismo. Exactamente, y a nivel comparado... Entonces, como que están buscando... Sí. No, lo que te quería decir era, a nivel comparado, hoy en día el derecho de superficie para construcción tiene mayor aplicación que el derecho de superficie de plantación o forestación. Tiene mayor envergadura porque se te dan soluciones rápidas y está más orientado a emprendimientos más usuales, ¿no? Exacto, sí, como dijiste hoy, salvo las provincias, ¿no? Hay provincias que tienen más aptitud para la forestación. Claro. Por supuesto, estas provincias que yo he mencionado exacto. Tienen en estas provincias tienen mayor aplicación, por supuesto. Claro, sí. También esta definición legal de 2114 está previendo estas dos modalidades y lo que se llama el emplazamiento, o sea, la proyección del emplazamiento, que la superficie, como lo mencionamos, no solamente está emplazada sobre la rasante o el vuelo, sino también sobre el subsuelo. Tan superficie es la construcción o la plantación que está sobre el terreno, sino también las construcciones hechas en el subsuelo. Y que prevén estas tres facultades que tiene el superficiario y que definen de alguna manera el contenido del derecho real. Las modalidades... Viste, Marcelo, perdón. Viste, Marcelo, que para el ejemplo que diste de los centros comerciales, por ejemplo, como es uno de los requisitos para su construcción y habilitación, es tener cochera,
sea que es un aprovechamiento integral que pueden hacerlo sobre la superficie y sobre el subsuelo, las cocheras. Exactamente. Que de hecho es el modelo que muchísimos centros comerciales tienen en el país y en el extranjero también, por supuesto. Exactamente, esa es otra posibilidad, que el centro comercial construya todo y que constituya derecho de superficie sobre las cocheras para tercerizar la explotación. Eso también es muy, muy factible. Útil. Que también eso se ve en la industria hotelera. Exacto. Muchas veces los hoteleros, para los hoteleros es una inversión muy grande la adquisición del inmueble sobre el cual van a edificar su emprendimiento hotelero, y por ahí no les cierra para su negocio una inversión tan grande en un activo fijo que va a ser este inmueble, este suelo, este terreno donde se va a edificar el hotel, y por ahí un derecho real de superficie le puede venir mejor, con todas las bondades que tienen las facultades de gravar y de financiarse con los derechos reales de garantía sobre este edificio hotelero, con la posibilidad también de construir cocheras subterráneas. Así es. Porque tenemos los dos emplazamientos posibles dentro del derecho de superficie. Así es. Nosotros cuando hablamos de modalidades, tanto en un caso como el otro, tenemos la posibilidad, en un caso como en el otro, de grabar estas dos modalidades. Por ejemplo, no solamente se puede grabar hoy ya con nuestra actual legislación la propiedad superficiaria como un inmueble sujeto a un dominio revocable en cabeza del superficiario, con una vida jurídica separada de lo que es el dominio que tiene el propietario del suelo, sino que también se pueden grabar con derecho real de garantía el derecho a plantar, forestar y construir. De manera tal que el superficiario desde inicio tiene la posibilidad de financiarse porque puede grabar ese derecho real. Este emplazamiento que nosotros mencionamos en cuanto a suelo, vuelo y subsuelo, también lo tenemos que estudiar en cuanto a la extensión geográfica. Cuando nosotros hablamos de emplazamiento, tenemos que tener en cuenta que no solamente se puede constituir derecho de superficie sobre toda la superficie, valga la redundancia, del terreno, del suelo, sino que podemos afectar a superficie una parte determinada del inmueble en su totalidad. Esto, por supuesto, que va a requerir, si nosotros emplazamos el derecho de superficie sobre una parte determinada, que debamos recurrir a cierto soporte cartográfico, a la confección por parte de un agrimensor de un plano de mensura para superficie que nos permita cumplir con los requerimientos de la ley de catastro de determinación de los objetos. De esta manera, este documento cartográfico añadido, sumado a las constancias del título, nos va a permitir cumplir con la determinación del objeto que es necesario para que tengamos un derecho real bien constituido. Otro caso de emplazamiento es el del emplazamiento de la superficie sobre construcciones existentes. No solamente el derecho de superficie es primero derecho y después construcción o forestación o plantación, sino que de inicio el derecho de superficie puede constituirse sobre un inmueble que ya está que ya contiene plantaciones, que ya contiene una forestación o que ya contiene construcciones, hechas por el propietario del suelo o por otros terceros. ¿Qué pasa en estos supuestos? En estos supuestos, no solamente
se produce la constitución del derecho real de superficie en plano jurídico, sino que va a haber una transmisión del dominio sobre estos elementos, ya sea las plantaciones, las forestaciones o las construcciones, que van a pasar a cabeza del el superficiario en forma de propiedad superficiaria y que van a estar sometidos bajo las reglas del dominio revocable. De manera que no solamente la propiedad superficiaria se va formando con el obrar, con la acción del superficiario en el ejercicio del derecho a plantar, el derecho a forestar o a construir, sino que de inicio puede usar, gozar y disponer material o jurídicamente, como está estableciendo el 2114, de una plantación o de una forestación o de una construcción ya realizada, ¿sí? O sea que en materia de emplazamiento puede existir de una manera o de la otra. Y el emplazamiento tiene las dos proyecciones. De acuerdo a lo que establezca el título, el emplazamiento de esta superficie puede tener proyección hacia el vuelo o puede tener proyección hacia el subsuelo, ¿sí? Por ahí es necesario también hablar de los plazos. Como dijimos al principio, el derecho de superficie es un derecho real temporario. Sí. Y por lo tanto va a estar sujeto a un plazo que tiene que estar expresado en el título de constitución. El título de constitución tiene que establecer el plazo por el cual se establece. Este plazo no puede superar los máximos que prevé el artículo 2117 del Código Civil y Comercial, que son dos plazos diferentes, ya sea si estamos hablando de plantaciones o forestaciones, por un lado, o en el caso de construcciones por el otro. En el caso de plantaciones y forestación, el plazo máximo es de 50 años. No podemos constituirlo por un plazo mayor. Y en el caso de las construcciones es de 70 años. Tenemos que tener en cuenta de alguna manera que siempre el título constitutivo debe establecer ese plazo. Pero el 2117 no establece plazos mínimos. No es como en el caso de la locación, donde tenemos un plazo mínimo que, bueno, ahora recientemente pasó a ser de 3 años, en el caso de las locaciones urbanas, que nos da la idea de la existencia de una tutela a una parte que se presume que es la parte débil. Acá no podemos hablar de parte débil o de parte fuerte, porque como la superficie es una herramienta que se da principalmente de protección jurídica para aquellos emprendimientos comerciales o empresariales, tanto una parte como la otra, el superficiante como el superficiario, son conscientes y han sido suficientemente asesorados de cuáles son las bondades y las obligaciones que surgen del régimen jurídico de la superficie. Por lo tanto, no es necesario tener un plazo mínimo. En los distintos despachos, en las jornadas nacionales de derecho civil, por ahí hay cierto consenso en aconsejar un plazo mínimo de 15 años. No es usual constituir derecho de superficie por plazos menores a 10 años, ¿no? Menor. Pero digamos que entre 15 y 50, en un caso 15 y 70, es donde van a girar más o menos la mayoría de los casos. Y es importante también mencionar que nosotros podemos elegir la constitución de la superficie por un plazo menor al plazo máximo y que llegado al vencimiento o antes de llegado al vencimiento de este plazo podemos convenir una prórroga. Podemos prorrogar este plazo, pero sin superar, por supuesto, el plazo máximo.
podemos ir prorrogando de una vez o de varias veces el derecho de superficie, pero en ningún momento superar el máximo. El plazo límite es ese, 70 y 50. No podemos excedernos más allá de lo que establece el plazo máximo. Perfecto. Pero sí hay que hacer la salvedad de que podemos, en vez de prorrogar, renegociar o renovar esa superficie, constituyendo una superficie nueva, un derecho real nuevo, vencido el plazo de los 50 o de los 70 años según el caso, ¿sí? Esto es perfectamente viable. No significa que acaecido el plazo de 50 o 70 años según el supuesto, las partes están imposibilitadas de constituir nuevos derechos de superficie. Esto lo pueden hacer. Sí, es perfectamente válido. Cuando hablamos del emplazamiento sobre construcciones existentes, el propio código menciona como facultad que tiene el derecho, el superficiario o las partes de constituir el derecho de superficie sobre construcciones existentes, y dice más, y aún sometidas al derecho de propiedad horizontal. Esto puede llevarnos a una polémica de si es posible o no, o cómo podemos concebir la constitución de un derecho de superficie sobre un inmueble sometido a propiedad horizontal. Acá es un tema bastante interesante, donde se ha debatido mucho. En general, lo que se considera es que es muy difícil concebir la constitución de derecho de superficie sobre partes privativas. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaría violentando el régimen jurídico de la propiedad horizontal en su conjunto, y sería muy difícil poder revestir al superficiario de facultades que son propias y que son totalmente incompatibles con el régimen de la propiedad horizontal. La mayoría de la doctrina, casi unánime, considera que la superficie es susceptible de constituir solamente sobre las partes comunes. Y en el régimen que tenemos en la propiedad horizontal, es necesaria el consentimiento de los copropietarios, hoy llamados propietarios de propiedad horizontal, para poder constituir esa superficie. Superficie que puede constituirse bajo distintos supuestos. Puede ser útil en la propiedad horizontal, por ejemplo, en el caso de inmuebles sometidos a propiedad horizontal, pero construidos en forma horizontal, la construcción de ciertos inmuebles que puedan llegar a ser accesorios o funcionales para el conjunto de los propietarios, o que se cedan para ciertos emprendimientos en particular, que por ahí no es el remedio, la reserva de los derechos de sobrelevación, porque un derecho de sobrelevación tiene como destino el plasmar la construcción de una parte privativa que va a ser de propiedad permanente. No es el caso de la superficie por su temporalidad. Entonces, sí puede ser el caso de la construcción o la cesión de cierta fracción del terreno destinada a un emprendimiento comercial, o emprendimientos que sean, como ya dije, funcionales y que puedan servir al conjunto de los propietarios. Puede ser, por ejemplo, la instalación de una antena de repetición, de radiocomunicación, que por ahí pueda exceder el uso, el plazo máximo que tiene la locación, o que de alguna manera el locatario necesite cierto revestimiento jurídico que le posibilite financiarse grabando el mismo inmueble de ese emprendimiento.
La imaginación puede llevarnos a distintos supuestos y ahí sí es factible, lo que sí tiene que quedar en claro es que sí es factible, aunque no es algo que sea muy, muy común, como no es algo frecuente la constitución del derecho de superficie. Algo que está referido a esto y que puede ser de mayor aplicación es el caso que no está resuelto, lamentablemente, porque la ley, el código no lo contempló, que es cercano a la propiedad horizontal, que es el régimen de los conjuntos inmobiliarios. Estrictamente el Código Civil no legitima a los propietarios de un conjunto inmobiliario para que sean superficiantes, para que sean dadores del derecho real de superficie, para que sean constituyentes. Por lo que aún cuando los inmuebles sometidos al régimen de conjuntos inmobiliarios deban adecuarse a las normas de la propiedad horizontal, no es lo mismo que estemos hablando en un caso con el otro. No son inmuebles que están en propiedad horizontal, sino que se someten a las normas del derecho de propiedad horizontal, pero que no están dentro del encuadre normativo de la propiedad horizontal. Y es especial. Claro, es un derecho de propiedad horizontal especial. Pero ahí donde yo encuentro que es más factible es más factible constituir superficie en partes comunes en un emprendimiento de conjuntos inmobiliarios que en la propiedad horizontal clásica. Pero lamentablemente, de forma expresa, el Código Civil y Comercial no lo está previendo. Y esto es algo que quedará como tarea para una futura revisión que yo creo personalmente que sería importante que quede expresamente facultado a aquellos propietarios de parcelas pertenecientes a un conjunto inmobiliario que puedan en conjunto constituir un derecho de superficie sobre las partes comunes del emprendimiento. Eso es algo que puede llegar a plantearse. No sé si querés que responda la pregunta. Bueno, porque tiene que ver y ya, sí. de hecho que ya se habló de este tema. Dice, mi pregunta es si en propiedad horizontal, si se puede afectar el derecho real de superficie, la vivienda del encargado, entre paréntesis, parte común. Sí, bueno, por eso ese es otro supuesto que es perfectamente viable, que yo lo iba a comentar, la vivienda del encargado, pero siempre y cuando sea parte común, no propiedad del consorcio, siempre que sea parte común, no privativa en cabeza del consorcio, ¿no? Que eso es lo que tenemos que diferenciar. Sí, es uno de los supuestos donde al encargado podemos conferirle un derecho real de superficie que le puede llegar a ser de utilidad porque, sobre todo en aquellos consorcios nuevos, donde por ahí la vivienda todavía no está construida y el encargado quiere construirla de acuerdo a sus necesidades, y entonces le podemos conferir este derecho de superficie para que él la construya de acuerdo a su gusto y parecer, siempre, por supuesto, dentro de los límites que impongamos en el acto constitutivo del derecho de superficie. ¿Sí? Entonces, sí, la respuesta es perfectamente válido, siempre y cuando esté construida sobre partes comunes. Sí, por supuesto que sí. Bueno, vamos a seguir entonces con los demás temas. Ya terminado con el tema del emplazamiento, podemos ir a lo que es el plazo. Estábamos hablando sobre el plazo, ¿no? El plazo, dijimos que el plazo tiene que estar expresado en el título constitutivo y que no puede exceder los plazos máximos, puede ser por plazos menores, no hay plazos mínimos, y que puede haber sucesivas prórrogas, pero que no traspasen ahí el límite, no traspasen el límite de plazo máximo.
Y antes del vencimiento del plazo podemos convenir las distintas prórrogas y finalizado el plazo podemos constituir una nueva, un nuevo derecho real. Un derecho real de superficie. La pregunta es, ¿quiénes están legitimados? ¿Quiénes son aquellas personas que pueden constituir derecho de superficie a favor de otras? Y el Código Civil y Comercial del 2118 establece que son los titulares de dominio, los condóminos y los propietarios de propiedad horizontal. Ya de la propiedad horizontal hemos hablado, del titular de dominio también lo hemos hablado en los distintos pasajes, no reviste mayor problemática. Sí, por ahí tenemos que detenernos un poco más en lo que es el condominio, que ocurre cuando queremos constituir un derecho de superficie de un inmueble que está en condominio. Como es un derecho que no se puede constituir sobre parte indivisa, el derecho de superficie no se puede constituir sobre parte indivisa por la naturaleza misma del derecho, vamos a tener que requerir el consentimiento de la totalidad de los condóminos para poder constituir el derecho real de superficie. Esa es la única limitación que tenemos en cuanto a lo que es el derecho de superficie en el caso de cotitularidad. La adquisición de este derecho real de superficie se da mediante fuente convencional. El 2119 solamente prevé la fuente convencional para la constitución originaria de este derecho real. Dice que el derecho real de superficie solamente se puede constituir mediante contrato oneroso o gratuito. A diferencia de lo que ocurre con su primo mayor, que es la enfiteusis, que la enfiteusis siempre es onerosa, en el caso de la superficie puede ser tanto onerosa como gratuita. Es perfectamente válida la constitución de superficie gratuita. Por ahí la pregunta es, ¿qué beneficio le reporta al propietario una superficie gratuita? Y lo que tenemos que pensar es que por ahí la utilidad es lo que quede después del régimen. El residual, claro, la propiedad superficial residual que le va a poder quedar en dominio pleno al titular, al propietario concedente de este derecho real. Y en cuanto a la transmisión, puede ser transmitido tanto por acto entre vivos, pero también mortis causa. Y esto es algo novedoso dentro de nuestro ordenamiento. Y acá, en el plano de la transmisión mortis causa, hay cierto debate que todavía no está zanjado, si la transmisión mortis causa es solamente la transmisión intestada o podemos también transmitir mediante testamento el derecho del superficiario. Acá, bueno, la doctrina está dividida. En su mayoría considera que el derecho de superficie no puede ser transmitido de forma testamentaria, y cuando el código se refiere a la transmisión mortis causa, se está refiriendo a la transmisión mortis causa intestada. Creo que esto debería de alguna manera aclararse, porque puede llegar a dar algún tema de controversia, y siempre hay que tratar de evitar las controversias judiciales en estos casos. Lo que sí excluye de manera expresa, aun cuando no está contenida en la expresión inicial de este artículo, es la posibilidad del nacimiento del derecho de superficie por prescripción adquisitiva. Está excluida la adquisición del derecho real de superficie por usucapión. Bien. Y refiere exclusivamente a que podemos llegar a utilizar la usucapión breve al solo efecto subsanatorio del justo título, que
este diferente tratamiento de por qué estamos admitiendo la usucapión breve y no la usucapión larga, puede también ser inconsistente, pero bueno, puede llegar a darse el supuesto de utilidad donde la usucapión breve a los efectos sanatorios del título pueda ser de utilidad. En cuanto a lo que son las facultades que tiene el superficiario, por lo que vimos en la definición del artículo 2114, tiene como algo básico las facultades de uso y goce, tanto del derecho a plantar, forestar o construir, como el derecho de usar y gozar de la propiedad superficiaria. En las dos modalidades, en los dos planos, tanto del derecho como de la propiedad superficiaria en sí misma. Pero como también define el 2114, que cuenta con los derechos de disponer en forma jurídica o material, también va a poder, por ejemplo, constituir derechos de garantía sobre la propiedad superficiaria, o también sobre el derecho a plantar, forestar o construir, sobre el derecho de superficie o sobre la propiedad superficiaria. O sea, al momento de constituir un derecho real de garantía, lo puede ser en los dos planos, tanto en el plano derecho como en el plano de la propiedad superficiaria. Por supuesto que en estos casos debemos estar siempre haciendo la salvedad que el plazo de duración de la superficie será también el plazo al cual deberá estar sujeto el derecho real de garantía, que puede ser una hipoteca, puede ser un anticresi, puede ser también un fideicomiso de garantía. En estos casos tenemos que tener en cuenta esta limitación, ¿sí? También el caso inverso a lo que estuvimos tratando anteriormente, el superficiario también está legitimado para afectar el inmueble, la propiedad superficiaria, al régimen de propiedad horizontal. Puede subdividir la construcción en propiedad horizontal, puede inclusive transmitir las unidades privativas generadas o puede gravarlas. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la vida que tenga este sistema de propiedad horizontal va a estar limitada al plazo que tenga la superficie. Será un régimen de propiedad horizontal especial, ya que será temporario, porque la vida de la propiedad horizontal va a ser la misma vida que tendrá el derecho real de superficie. Ya hablamos del tema de los conjuntos inmobiliarios, que, bueno, la norma también tendría que expresar qué pasa con los conjuntos inmobiliarios. Y por supuesto que está expresamente previsto que el superficiario pueda constituir derechos reales de disfrute. Puede constituir usufructo a favor de otras personas y, por extensión, puede hacer también constituir derechos de uso y de habitación, que contienen legislación subsidiaria. Y como se trata la superficie de un derecho real que se ejerce por la posesión, dentro de las definiciones generales de legitimación también pueden constituir servidumbres. Eso está previsto también dentro de la legitimación de las servidumbres, también es extensible a lo que es el superficiario. Como contrapartida, podemos hablar de cuáles son las facultades que tiene el propietario. El propietario, por supuesto, que conserva las facultades de disposición material y jurídica que tiene por ser propietario. Va a tener un dominio que está grabado con esta superficie
pero como conserva ese dominio directo, puede disponer perfectamente y libremente de ese derecho, ¿no? Sí. En el caso del superficiario también lo podía transmitir. Hay que contemplar, es conveniente contemplar en el título de Constitución si es necesario restringir o no las facultades que tiene el superficiario para transmitir, porque por ahí la relación que se estableció entre el superficiario y el propietario son casi intuito personas y es necesario limitar la transmisión. En el caso del propietario puede hacerlo libremente y de alguna manera el límite que tiene ese propietario del suelo es la obligación que tiene de no turbar el ejercicio del derecho por parte del superficiario. También tiene como derecho que se puede enumerar el derecho a percibir el canon por parte del superficiario, ¿sí? Y por otra parte, va a tener como carga, al finalizar el régimen de la superficie, la de indemnizar al superficiario, salvo pacto contrario. Acá la regla, como vamos a ver ya al final de la charla, existe lo que se llama la indemnización. El propietario, al finalizar el régimen de la propiedad horizontal, de la superficie, debe indemnizar al superficiario por ese mayor valor que está recibiendo, por toda la plantación, toda la forestación o la construcción que está recibiendo al consolidarse por extinción de la superficie el dominio pleno en manos del propietario, salvo que el título constitutivo, como esto es un régimen supletorio, el título constitutivo prevea que no sea indemnizable al superficiario la adquisición de la propiedad superficiaria. El código también prevé que, además de las normas que están contempladas entre el 2114 y el 2128, le sean aplicables a lo que es el derecho de superficie las limitaciones de uso y goce previstas en el Estatuto Jurídico del Usufructo. Esto tiene que ver principalmente con las limitaciones que tiene el uso de la cosa usufructuada por el destino de la cosa. Todas las limitaciones que tenemos previstas en el usufructo por el destino de la cosa son aplicables al derecho de la superficie, de manera tal que el superficiario no podrá darle otro destino a la cosa que el previsto en el título de Constitución y, en el caso que no esté previsto en el título de Constitución, a la naturaleza de la cosa o al uso que tenía la cosa al momento de la constitución del derecho real de superficie. También el código en el 2128 establece cuál es el régimen aplicable a la propiedad superficiaria, no ya al derecho de superficie, sino a la propiedad superficiaria. Y establece que por reenvío propio a las normas, le serán aplicables las normas referidas al dominio revocable. De manera tal que todas las normas del dominio revocable referidas a lo que son las facultades que tiene el superficiario, que en principio tiene las mismas facultades del dueño perfecto, salvo en lo que tiene que ver que su derecho es resoluble al agradecimiento del vencimiento del plazo al cual está sometida la superficie. Todo lo que tiene que ver con el efecto que tiene la resolución de su derecho, que por el reenvío que hace a las normas del dominio revocable, como es un dominio revocable sobre cosa registrable, va a ser, sobre inmuebles, va a ser un dominio revocable y la revocación tendrá efecto retroactivo, salvo lo establecido en el título de Constitución o lo que
establezca las normas legales, que en el caso de la readquisición del dominio pleno, acaecida la extinción de la superficie, la relación real que va a tener, la relación de poder que va a tener el superficiario va a ser la de un mero tenedor. No ya un poseedor legítimo como tenía la relación de poder como titular de la superficie, sino que va a tener una relación de poder como tenedor, y que todas estas, todas las consecuencias de la extinción, esta extinción del derecho real provocada por el vencimiento del plazo y por las otras causales de extinción, tenemos que saber que deben ser inscriptas en el registro de la propiedad inmueble para que sea noticia de los terceros del cambio de titularidad, porque ya el dominio pleno va a quedar en cabeza del propietario. Un supuesto que no está tratado expresamente en el régimen de los artículos referidos al derecho de superficie, es el supuesto de la titularidad plural de la superficie, algo que nosotros llamamos la cosuperficie. ¿Qué ocurre? No está tratado, pero sí nosotros encontramos una norma dentro del régimen del condominio donde el artículo 1984 establece que todas las comunidades de derechos reales van a ser tratadas como en el régimen de condominio. Esto, de alguna manera, nos permite tener algún tipo de solución, ya que vamos a tener como configurada una cotitularidad del derecho de superficie bajo el sistema romano, parecido al mismo régimen del derecho real de usufructo. De manera tal que los cosuperficiarios van a tener un régimen sobre una parte indivisa que pueden disponer libremente, no necesitan del consentimiento del otro cosuperficiario, y que además para el régimen de administración, nosotros sabemos que el régimen de administración debe ser consensuado y que el régimen de administración puede ser delegado en uno de los cosuperficiarios, o puede ser convenido un régimen de administración de la superficie de manera alternada, o inclusive más, siguiendo las reglas de la superficie, puede establecerse un régimen de administración o de ejercicio de la superficie en partes determinadas del inmueble general sometido a este régimen. Acá tenemos que tener cierto cuidado, porque no debemos confundir esta posibilidad del ejercicio en partes materialmente determinadas de los distintos, de las distintas titularidades del derecho de superficie en cabeza de cada uno de los cosuperficiarios, con la constitución simultánea de distintos derechos de superficie. El derecho de superficie es uno, pero se está ejercitando de manera alternada, de manera conjunta, consensuada, o de manera simultánea en distintos sectores del inmueble general, ¿sí? Esto es algo que... Y acá hay que tener, perdón. No, y acá también tendríamos que tener en cuenta el plazo, que el plazo es 1. No es que uno tenga un plazo de 70 y continúa con el otro, o sea, el plazo es 1. Muy bien, sí. Perfectamente. Lo mismo que sucede con el usufructo. Alternados, claro, no puede exceder, el sucesivos, no. Claro, perfecto. Otro tema también que tenemos que tener en cuenta es qué ocurre cuando el superficiario transmite su derecho. El derecho de superficie es perfectamente transmisible, salvo que esté restringido en el título de constitución del derecho.
en el título de constitución podemos poner ciertas exigencias de cumplimientos, de consultas previas, de necesidad de un consentimiento explícito por parte del propietario para la cesión, o al menos un régimen de notificación previa al propietario para que sea factible al superficiario poder ceder o poder transmitir el derecho de superficie. Lo que nos está señalando este artículo es que, producida la transmisión del derecho real de superficie, todas las obligaciones que tenía el superficiario transmitente pasan en forma indemne al superficiario adquirente, de manera tal que no solamente se transmite el derecho, sino todas las obligaciones que tenía, tanto legales como convencionales, el superficiario transmitente. Pero esas obligaciones tenemos que tener en cuenta y hacer la salvedad que acá lo que estamos produciendo al transmitir el derecho y en consecuencia transmitir las obligaciones, estamos haciendo una cesión de deudas, y como la cesión de deudas requiere de alguna manera el consentimiento expreso del acreedor para que el deudor transmitente quede liberado, es muy conveniente que en el título de constitución de este derecho real se prevea la necesidad del consentimiento del propietario para poder llevar a cabo esta transmisión. En el caso de, no solamente de la transmisión, sino que se da supuestos especiales donde no haya una bilateralidad, sino que el superficiario quiera renunciar a su derecho o que no use su derecho o que abandone la propiedad superficiaria, establece este artículo que el superficiario no queda desobligado ante estos supuestos. O sea, que las obligaciones que tenía el superficiario ante el caso de renuncia, ante el caso de no uso o ante el caso de abandono, seguirán vigentes. Tanto las obligaciones legales como contractuales. Deberá seguir pagando el canon, deberá seguir respetando las restricciones que se impusieron en el título de constitución, deberá seguir pagando los impuestos que estaban a cargo de él, las tasas. Bueno, todo ese cúmulo de obligaciones seguirán subsistiendo. La renuncia, para que se configure, sabemos que debe ser expresa, no podemos presumir o admitir la renuncia tácita. Y esa renuncia expresa debe ser instrumentada bajo escritura pública y debe ser inscripta en el registro de la propiedad inmueble. Está renunciando al derecho, de manera que debe ser anoticiado el registro para que sea publicitado a los terceros debidamente. Pero y la cancelación del asiento. Y así practicar el debido asiento. Esa renuncia no lo exime del cumplimiento de las obligaciones. Tampoco el no uso que haga de su derecho, que está pautado en una norma especial que la vamos a ver más adelante, no excluye y no lo exonera de las obligaciones que tenía como superficiario, como tampoco el abandono de la propiedad superficiaria. ¿Qué ocurre en el supuesto de la destrucción de la propiedad superficiaria? Es otro supuesto que prevé el artículo 2122 y habla de la destrucción de la propiedad superficiaria y no habla de la destrucción total de la propiedad superficiaria, como es el caso de la destrucción total de la cosa como supuesto de extinción del derecho real. Acá lo que está previendo es que, en principio, al haber destrucción del objeto, habría por lo menos una destrucción de la propiedad superficial y un derecho real
de superficie sobre ese objeto. En este caso, destruida la cosa, no va a extinguirse el derecho de superficie si la cosa se reconstruye dentro de ciertos plazos. Si se trataba la propiedad superficiaria de una construcción, el superficiario tiene un plazo máximo de 6 años para reconstruirla para que pueda mantener la vigencia de su derecho. Y en el caso de las plantaciones o forestaciones, ese plazo se reduce al plazo de 3 años. ¿Sí? Lo que de alguna manera está posibilitando que la propiedad superficiaria no se extinga por la no reconstrucción. Por supuesto, la propiedad superficiaria se verá sometida a la extinción por el vencimiento del plazo, por lo que hemos dicho. Así como se extingue el derecho, se extingue la propiedad superficiaria. También en el caso del cumplimiento de la condición resolutoria, en el caso del abandono o en el caso de la consolidación, que ya vamos a ver. ¿Cuándo se extingue este derecho real? Este derecho real tiene estas causales que hemos visto. La causal natural que se da por el propio transcurso del tiempo justamente es el vencimiento del plazo. Donde acá es la única causal que va a acaecer sin la intervención de la acción de las dos partes. Llegada esa fecha límite, va a producirse el vencimiento del plazo y por ende la extinción del derecho de superficie, por lo tanto la extinción de la propiedad superficiaria. También en el caso de la renuncia expresa, como hemos visto, con los efectos que vamos a ver contemplados, es una causal de extinción del derecho. Cumplimiento de la condición resolutoria también lo es, o el caso de la consolidación que se puede producir por 3 supuestos. ¿Cuándo se produce la consolidación? Cuando se reúnen la calidad de propietario y de superficiario en la misma persona. Esto se puede producir o porque el propietario le compra el derecho de superficie al superficiario, cuando el superficiario adquiere el dominio directo que tenía el propietario, o cuando ambos derechos son transmitidos a una tercera persona que lo reúne bajo su cabeza. Entonces, en cualquiera de estos 3 supuestos se produce la consolidación. Y los casos de no uso durante cierto plazo de tiempo. Si el superficiario deja de usar correctamente, como estaba establecido en el título de Constitución, su derecho durante un plazo que es de 5 años en el caso de plantaciones y forestaciones y de 10 años en el caso de construcciones, se producirá la extinción del derecho, de derecho por el no uso de su derecho de superficie. Esto dentro de los supuestos de extinción creo que es el caso más problemático y el caso al cual le tenemos que prestar mayor atención y el caso que posiblemente deba estar bien regulado en la escritura de Constitución. ¿Cuándo se configura el no uso? Es posible que debamos incluir en la escritura un plan de acción del superficiario, un cierto programa de construcción, un cierto programa de plantación, que ante el incumplimiento de ese programa se dé el caso del no uso, porque el no uso no lo debemos entender como un no uso absoluto y total. No significa que si el superficiario, cuando el superficiario no use su derecho durante 5 años completos o durante 10 años completos se produce esta causal de extinción. No, esta causal de extinción se produce durante el no uso adecuado durante este plazo, no un no uso absoluto. Y esto puede llevar, por supuesto,
a cierta divergencia de interpretación en lo que considera el propietario y lo que considera el superficiario, y que en el peor de los casos te va a tener que ser dirimido judicialmente, por eso es importante que se prevea en el título de Constitución. ¿Cuáles son los efectos que tiene la extinción del derecho de superficie para lo que son las partes? Si se produce la extinción por el vencimiento del plazo, bueno, el propietario, el superficiante, va a adquirir la propiedad superficiaria sin los derechos reales o personales que hubiera constituido el superficiario. Se extinguen. Así como se extingue su derecho real, se extinguen todos los gravámenes, todas las cargas que tenía, y se extinguen también todos los derechos personales que hubiera constituido el superficiario, y el titular de dominio directo, que se llama el código propietario, va a adquirir el dominio pleno de este derecho de dominio, los condóminos o los propietarios de propiedad horizontal. Distinto es el supuesto de si la causal de extinción es otra que no sea el vencimiento del plazo, porque en ese caso no habrá una extinción de todos los derechos reales, sino que subsistirán más allá de la extinción del régimen. Esto es medio difícil de entender, pero el código lo que hace acá es crear la ficción como que si estamos hablando de dos parcelas. Una es la vida que tiene el inmueble del nudo propietario del dominio directo, y otra es la vida jurídica que tiene que tenía el superficiario sobre esa propiedad superficiaria, y la que quedará, la que seguirá afectada por los gravámenes que hubiera constituido el superficiario y que quedarán, sobre el cual quedará obligado, y los derechos personales que se hubieran constituido, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es para preservar a los terceros en sus derechos de que una extinción anticipada del derecho de superficie pueda producir el desbaratamiento de los derechos que tenían los acreedores. Perfecto. Y por último, lo que podemos resaltar y mencionar, que hemos mencionado anteriormente, el tema de la indemnización. En principio, el titular de dominio directo debe indemnizar al superficiario a la finalización del derecho de superficie, salvo que esté establecido lo contrario. Y esto puede ser que esté establecido, por ejemplo, en las superficies constituidas mediante contrato gratuito, que justamente la recompensa que tenga, la compensación que tenga el titular de dominio directo en una constitución gratuita sea justamente la adquisición de la propiedad superficiaria. Otro tema sobre el cual el título de constitución debe prever cuál es el monto de esa indemnización, ¿sí? Puede ser una suma de dinero determinada, puede ser un porcentaje de la evaluación que tenga la propiedad superficiaria a la finalización del contrato, puede ser una tasación hecha por un tercero determinado o por ciertas personas con un oficio, con un tasador profesional matriculado. O, en el peor de los casos, si no se establece nada en el título constitutivo, entonces hay una regla subsidiaria prevista en el código que va a ser el valor agregado por el superficiario subsistente en los 2 últimos años de vida del derecho de superficie. Ese va a ser el monto que, en defecto, si no hay nada regulado en el título de constitución, va a deber el titular de dominio al superficiario
por ese enriquecimiento de la adquisición de la propiedad superficiaria a la finalización del régimen, ¿sí? Bueno, creo que por mi parte hemos dado un repaso rápido de lo que son las distintas normas de este derecho real. No te puedo dejar ir todavía, perdón, pero tengo una pregunta más. Por favor, al contrario, no. Dice, buenas tardes. Si el superficiario puede afectar la construcción a propiedad horizontal y esta dura el plazo previsto, ¿qué sucede con esa construcción sometida a pH luego de la extinción de la superficie? Es una colega de Mendoza. Es muy buena pregunta porque lamentablemente, bueno, ¿qué dijimos? Que la vida jurídica que tenían esas unidades sometidas a propiedad horizontal, estaban sujetas a la vida de la superficie. Extinguida la propiedad superficiaria, se extingue también el régimen de propiedad horizontal para esas unidades privativas sometidas a propiedad horizontal. Por lo tanto, todo ese edificio que se ha construido y se ha sometido a propiedad horizontal pasará a titularidad del titular del dominio directo, que es el titular de dominio del suelo. Ese es el destino que tienen todas esas construcciones, ¿sí? Perfecto. Bien, perfecto. A ver, no te puedo dejar ir. Dice, respecto de la respuesta a la pregunta anterior, cuando queda con el edificio, ¿tiene que compensar al superficiario? Sí. Bueno, esa es la segunda parte de la respuesta que no di. Sí, por supuesto, salvo que el título no lo hubiera relevado al constituyente de la obligación de pagar la indemnización. Por supuesto, esa indemnización será a favor del superficiario sin perjuicio de las convenciones que se hayan establecido en el reglamento de propiedad horizontal, previendo la extinción anticipada del régimen de propiedad horizontal por vencimiento del derecho de superficie. Muy posiblemente el escribano haya incluido en ese reglamento de propiedad horizontal, de esa propiedad horizontal que tiene un tiempo de caducidad, el deber de indemnizar a los copropietarios por la resolución anticipada, de alguna manera, porque de alguna manera van a ver extinguido su derecho a esas unidades privativas que van a parar a lo que es el dominio del titular de dominio directo. Entonces, muy posiblemente esa indemnización a la que sea acreedor el superficiario, en cierta manera tenga que compartir, si está previsto en el reglamento de propiedad horizontal, a favor de los titulares de las unidades funcionales. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. No, por favor. Un lujo, verdaderamente, gracias, y un placer haber compartido. Fue un enorme placer y bueno, felicitaciones al trabajo que están haciendo el Consejo Federal. Te felicito y muchas gracias por haber podido compartir esta charla. Realmente fue muy agradable. Muchas gracias. Muy bien. Muy buen fin de semana para ti y para todos. Igualmente. Hasta siempre. Hasta siempre. Chau, chau. Chau, chau.